Específicamente, hermanos, vamos a estar viendo un pasaje. Si usted trae su Biblia, búsquenlo. Juan 1:29. El Nuevo Testamento en contraste del Antiguo Testamento. Para esto, hermanos, hay tres cosas que no podemos recuperar nunca más. Una de ellas es una palabra después de haberla dicho, el tiempo cuando ya ha pasado y una oportunidad después de haberla perdido. Hay tres cosas que no podemos recuperar. Vuelvo a repetir, una palabra después de haberla dicho, el tiempo cuando ya ha pasado y una oportunidad después de haberla perdido. Y hoy es una de esas oportunidades. Hace más de 2000 años, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, un cordero inmolado, sin mancha, fue muerto, fue crucificado y resucitó. El Hijo de Dios fue crucificado, llevando nuestros pecados en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Hoy viernes, para no desaprovechar otra oportunidad que nos da el Señor Jesucristo, quiero concentrarme en esto, quiero hablarles sobre el sacrificio de este cordero. Y antes de empezar, hermanos, y quiero leer Juan, voy a hacer una oración. Así como están sobre sus bancas, así pueden permanecer. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, le damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí en su casa de oración, poder escuchar su palabra, poder exaltar su nombre. Gracias, Señor, por cuidar de nuestras familias, por seguir siendo fiel con nosotros. Enséñanos a tener un corazón dispuesto y abierto a escuchar su palabra, no a escucharme a mí, sino a escuchar lo que usted nos habla a través de su escritura. Sea con su siervo para que pueda hablar de la mejor manera y así poder entender juntos, poder crecer juntos como parte del cuerpo, como parte de su cuerpo, Señor. Bendíganos y guárdenos en todo momento. En su nombre oramos. Amén. Les comento, hermanos, que hoy quiero concentrarme en estos dos versículos. Es sumamente importante. Voy a durar 15 minutos, 20 minutos. Así que captemos todo lo que sea posible. Quiero ser tan concreto que usted pueda decir sí o no. No hay medias tintas, no hay hacia un lado, hacia el otro, es sí o no. Quiero que nos concentremos, estemos meditando en lo que dice la Escritura. Juan 1:29 dice de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero vemos este acontecimiento. Quiero que nos centremos en lo que dice Juan el Bautista. Es aquí lo importante, es aquí donde pronuncia las palabras correctas. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús, hermanos, es llamado Cordero de Dios en Juan 1:29, más adelante en el 36, es una referencia a que Jesús es el perfecto y único sacrificio. No hay otro. Debemos entender o debemos tener el panorama amplio acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Isaías precisamente 53:7 habla de esta ofrenda. 53:7 al 10 habla de esta ofrenda del pecado. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió como base para la venida del Señor Jesucristo, que era el perfecto
y único sacrificio. Y es aquí donde nos concentraremos esta noche. Y para esto tengo 3 preguntas sumamente relevantes. Me hicieron sentido a mí, espero que nos hagan sentido a nosotros. 3 preguntas importantes que, siendo cristianos o no siendo cristianos, las debemos tener muy en mente. La primera de ellas, hermanos, ¿por qué se le llama Cordero a Jesús? ¿Por qué se le llama en la Escritura Cordero a Jesús? Ahora, tengan presente que aquí en Juan menciona tal cual el Cordero de Dios. Ahora, todos los judíos presentes, muy probablemente con Juan el Bautista, captaron la idea. ¿Sabían qué cordero se mencionaba aquí? ¿De qué cordero Juan estaba hablando? Para esto tenemos que retroceder mucho a la historia y empezar desde el principio. En Éxodo 12, donde es mencionado la Pascua y lo que significa para el judío este sacrificio, el sacrificio del Cordero. Ahora, la denominación el Cordero de Dios hace referencia en épocas pasadas cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto bajo la guía de Moisés. Antes, sabemos, dice la Escritura, antes de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, a las familias israelitas se les ordenó que en sus dinteles, en sus marcos de las puertas, pusieran la sangre del Cordero. Este era el propósito de la Pascua. Es aquí donde el judío lo tiene muy presente. ¿Qué era la Pascua? Ahora, la Pascua, la palabra Pascua significa o sale a relucir, porque se traduce como paso o salto. Recuerdan que el ángel de la muerte iba a pasar, y si tú tenías en los dinteles de tu puerta la sangre, el ángel de la muerte iba a pasar. Eso era la Pascua. Durante la primera Pascua en Egipto, Dios estaba dispuesto a aceptar la sangre de un cordero especificado, tenía especificaciones este cordero, para perdonar la vida de este primogénito. De esta forma, la sangre de este cordero les permitía a los israelitas escapar de un castigo. Ahora, la Pascua, conforme pasa el tiempo, debía convertirse en una celebridad anual. Para Israel era una de las más principales fiestas judías. Para el judío era una de sus más principales fiestas. Por supuesto, toda la experiencia en el antiguo Israel llevaba consigo lecciones espirituales más importantes para los cristianos hoy en día. Es por eso que se menciona la Pascua judía en el ámbito cristiano, se menciona Pascua en el ámbito cristiano, porque de ahí viene la base del Cordero. Nosotros no celebramos esa Pascua judía porque la Biblia habla de un Cordero inmolado que vendría a morir por nosotros para perdón de los pecados. Un único sacrificio. Ahora, el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es ahí donde tiene sentido la palabra Pascua. Es ahí donde tiene mucho sentido esta pregunta: ¿por qué se le llama Cordero a Jesús? Juan dice de Cristo, aquí está el Cordero de Dios, el sacrificio final. E incluso, como lo vemos en Hebreos, en la escuela dominical lo mencionábamos, Hebreos 9 lo relata diciendo que su sacrificio fue el último y que ya no se necesita más sacrificios de cordero. Murió una vez y para siempre. Ahora, dato importante es que en el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo como el Cordero 31 veces y 26 en Apocalipsis. En este libro, que no muchos tocan, que le tienen miedo a Apocalipsis, 21 veces
26 veces, perdón, es mencionado la palabra del Cordero de Dios haciendo referencia a Jesucristo, a Jesús. E incluso Jesús fue anunciado al comienzo de su ministerio como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No solo ahí, sino además en 1 de Pedro nos dice que somos redimidos, o sea, rescatados de la muerte, con la sangre preciosa de Cristo, sin contaminación, y que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo para manifiesto, para revelación, en los postreros tiempos, para amor a vosotros. Es ahí donde la primera pregunta, ¿por qué se le llama Cordero a Jesús?, se resuelve por sí sola. Porque fue ofrecido por su Padre. Porque fue llamado así desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Porque era necesario que este Cordero se sacrificara. En el Antiguo Testamento, los que se arrepentían de sus pecados ofrecían un Cordero. El Cordero tomaba el lugar de esa persona. Ahora cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Él fue el único sacrificio. Recordemos un poquito que en el Antiguo Testamento habla acerca de esta fiesta y lo que se hacía con este Cordero. Y los pecados de la nación solamente se cubrían, solamente se tapaban, se quedaban, pero ahí seguían los pecados. Era necesario el Señor Jesucristo para quitar esos pecados de una vez y para siempre. Hebreos 9:28 también nos habla acerca de este Cordero. Es así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Viene con ello la siguiente pregunta: ¿con qué propósito vino Jesús? ¿Recuerdan la primera? ¿Por qué se le llama Cordero a Jesús? Porque su Padre lo envió como Cordero, porque era su destino morir en la cruz por nosotros, por usted y por mí. ¿Con qué propósito vino Jesús? Pues les cuento, hermanos, que aunque nos costara un poco extraño la idea, o nos cuesta un poco extraño, a lo mejor nosotros no, porque ya somos cristianos, nos cuesta un poco extraño la idea del sacrificio en nuestros días, el concepto del pago, del propósito por el cual vino, es una cosa que sí podemos entender. Es muy claro. Ahora, yo aquí tengo 30 razones por las cuales se sacrificó el Cordero, el Hijo de Dios. A lo mejor usted puede encontrar muchas más razones. Una de ellas es para hacer la voluntad del Padre, Juan 6, para salvar a los pecadores, 1 Timoteo 1, para traer luz al mundo, Juan 12, para testificar de la verdad, Juan 18, para destruir al diablo y sus obras, Hebreos, para traer gozo, Lucas 2, para demostrar humildad verdadera, Filipenses 2, para predicar el Evangelio, Lucas, para juzgar, Juan 9, para dar su vida en rescate de muchos, para llamar a pecadores al arrepentimiento, para servir, dice Marcos 10, para traer paz, Efesios 2, para traer espada, Mateo 10, para hacernos partícipes de la naturaleza humana a santidad, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, Hebreos 2, para ser el segundo y perfecto Adán, para revelar la gloria de Dios, Juan 1. Hay infinidad de razones por las que el Señor Jesús vino a esta tierra, por usted y por mí. Pero con un solo propósito. Con un solo propósito. Muchos de nosotros, aunque no estemos en el ámbito cristiano, escuchamos, vemos, sabemos que la paga del pecado es muerte. Y que nuestros pecados nos separan literalmente de Dios. También sabemos que la misma Biblia enseña que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Que no hay ninguno justo delante de Dios. A causa de nuestro pecado, hermanos, estamos separados de Dios.
somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza o el propósito de que el Cordero muriera era para darnos vida eterna, para gozar vida eterna. Es aquí donde el propósito se cumple, en el hecho de que Jesucristo murió como un cordero para expiación por el pecado y pagar el castigo de los pecados de la humanidad entera. Para quitar de raíz el pecado. Porque no quita solamente el síntoma, sino quita la enfermedad. No la cubre la enfermedad. No la apacigua como muchas medicinas, inyecciones. La quita tajantemente. Va más allá de solo cubrir el pecado, dejarlo pasar, sino que lo quita por completo. Y es aquí donde esta segunda pregunta, ¿con qué propósito vino Jesús?, se resuelve por sí sola. Para perdón de tus pecados de una vez y para siempre. Para perdón de nuestros pecados de una vez y para siempre. Siendo Dios no podía morir. Tenía que ser hombre. Tenía que padecer como un hombre. Su propósito era morir. Por lo tanto, tendría que nacer siendo hombre. Y nació, hermanos, para morir. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Nació para que usted y yo podamos gozar de vida eterna. Tan simples palabras, tan claro es la palabra de Dios que aunque no esté nadie predicando, nadie dando un estudio, usted lo puede encontrar, usted lo puede resolver. Ahora, aunque el arma más efectiva de Satanás contra nosotros es nuestro propio pecado, la muerte de Jesús quita esa arma a Satanás. Dios quiere que usted tenga seguridad, su eternidad, tenga un efecto inmediato en su vida. Quiere librarlo de la esclavitud eterna. Y es aquí donde la última pregunta tiene aún más sentido, que aunque para muchos sea un asunto imposible, yo digo que así fue, pero si no le quieren creer a Brian, créanle a la Biblia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo este cordero fue sacrificado? Ahora tengamos presente que la relación con Dios, si hay pecado por medio, no la vamos a tener. Y Dios tuvo que enviar un sacrificio para quitar el pecado. Es así de sencillo. Tan sencillo es que a lo mejor lo vemos tan pasajero, tan a un lado, que no retenemos o no captamos en general todos, hermanos, lo que es un sacrificio de Dios. Escuchaba a un compañero mío hablar sobre el cliché. Y se vuelve un cliché el asunto del sacrificio del cordero. Un cliché es algo que se repite tantas veces que lo das por sentado, que lo olvidas o que sí, ok, ya sé. Como el que no salgas a tales horas, no salgas a tales horas, no salgas a tales horas. Se vuelve tan repetitivo el asunto que pierde el sentido. Tengamos presente, hermanos, que en Egipto tuvieron que matar a un cordero por cada familia. Después, Juan el Bautista dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Es ahí donde, a través de la muerte de Jesucristo como el perfecto sacrificio de Dios, lo hizo por amor hacia usted y a mí. A lo mejor se escucha tan repetitivo, un asunto tan cotidiano que tenemos en la mente, y esto no es una prédica para un inconverso, hermanos. Es una prédica para usted, que es cristiano. Porque en su vida debe cobrar sentido la palabra sacrificio del cordero.
Y es aquí donde la tercera pregunta, ¿cómo lo hizo?, se resuelve por sí sola. En un madero, derramando su cruz, derramando su sangre, siendo Jesús el Cordero sacrificial. Voy a terminar con esto, hermanos. Es tan práctico, a lo mejor dicen muchos que soy muy tajante, muy directo el asunto, pero así habla la Escritura, no soy yo. El Evangelio, los patriarcas, el Antiguo Testamento nos revelan ese hilo conductor que le da unidad desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Es precisamente este mecanismo de expiación. Todo ese hilo nos lleva al sacrificio del Señor Jesucristo. Los evangelios, los patriarcas, el Antiguo Testamento, los profetas, nos llevan al sacrificio del Cordero. El hilo conductor que viene desde Abel, el inocente sobre el que descarga la violencia con su hermano Caín, el sacrificio de Isaac, el abandono de Moisés en las aguas del Nilo, la venta de José por sus hermanos, la persecución constante de los profetas, todos estos inocentes revelan el plan amoroso de Dios. Ahora, ¿tenía que morir tanta gente para saber quién era Jesús? ¿Para dar el significado a Jesucristo? Este era el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es que la gente conozca de su palabra, que la gente se acerque a Él, a gozar una vida eterna. Es necesario que allá en Yucatán, allá en el sur, la gente muera por predicar el Evangelio. Es necesario. Es necesario que nosotros estemos gozando de una libertad, que podamos venir a la iglesia, decir que soy cristiano con toda libertad y no pasa nada. Es necesario. Es necesario que yo vaya afuera y predique el Evangelio o hable a mi compañero, hable con mi testimonio, aunque me tachen de lo que sea. Es necesario para que la gente se acerque al Señor Jesucristo. Aquí Juan no nos presenta a Jesús como un gran ejemplo moral ni como un gran maestro de sanidad y amor. Fue aún más que esto, y es que Juan proclama a Jesús como el sacrificio por el pecado. No dice, he aquí el gran ejemplo, no dice, he aquí el gran maestro, sino dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, de la misma manera que las personas muchas veces no se acercan al Señor Cristo para gozar una vida eterna o para acercarse a los caminos de Dios, es necesario que nosotros como cristianos nos acerquemos. Es necesario nosotros como parte de ese cuerpo de Dios acercarnos. Jesucristo dio su sangre como el Cordero por su vida. Es ahí donde la gracia trabaja hoy en día, la cual Jesús siempre será el Cordero, tanto para los que creen en Él, tanto aquellos que nos llegamos a desviar de sus caminos. El Cordero se nos presenta como el que quita el pecado del mundo por la eternidad. Incluso dice Juan, aquí implica, presten atención, y que miremos a Cristo. Este es el Cordero de Dios. No hay otro. Este es el que mencionan los profetas, este es el que menciona el Antiguo Testamento. Ustedes judíos muy probablemente lo reconocieron. Hay tres cosas que les mencioné muy al principio sobre que no podemos recuperar nunca. Una palabra después de haberla dicho, el tiempo cuando ya pasó y una oportunidad después de haberla perdido. Hoy, viernes, mañana sábado, pasado mañana domingo, es la oportunidad para que usted se acerque al Señor Jesucristo. Para que usted, que ya es cristiano, se acerque al Señor Jesucristo.
Hoy es momento para aceptar al Señor Jesucristo, para renovar sus votos. Somos carne, somos humanos, fallamos, caemos, somos pecadores, dice la Biblia. Pero nuestra vida debe estar en constante crecimiento, en santificación, recordando quién es ese sacrificio, el cual es el Cordero de Dios. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. Y quiero que traigamos a la mente lo que esto implica, el sacrificio del Cordero. Aunque suene tan fácil, aunque suene tan sencillo hablar sobre el Cordero de Dios, implica una responsabilidad como cristianos.